Aplicaciones de la derivada. En este capítulo 4, vamos a estudiar diversas aplicaciones que tiene el uso de la derivada para resolver problemas en la vida cotidiana. Algunas secciones tendrán alguna componente teórica, otras simplemente será un poco la aplicación de lo que ya tenemos, del concepto de derivada. Y acá es importante resaltar que vamos a estar necesitando información adicional, por ejemplo, cosas básicas, puede ser de física, de lo que es la cinemática, cosas básicas, por ejemplo, de geometría, como áreas y volúmenes de figuras, de sólidos. Entonces, acá necesitamos tener algunos conceptos básicos, algunos conceptos preliminares. Y algo que les aconsejo desde este momento es que pueden ir haciendo una especie de lista, una especie de tablita, donde vayan incorporando los elementos que vamos a ir necesitando. Por ejemplo, cosas como área y volúmenes de algunas figuras, de algunos sólidos, también área de algunas figuras planas, perímetro de algunas figuras planas, cosas como esas. Bien. Vamos a empezar entonces haciendo el recorrido en este capítulo. Iniciando por movimiento rectilíneo. Luego vamos a hablar de razones de cambio relacionadas. Tal vez en estos primeros no hay mucha componente teórica. En la sección 4.3 y 4.4 sí habrá algo más de componente teórica. Hablaremos de lo que son extremos de funciones, del teorema del valor medio para derivadas. Luego hablaremos de una forma de resolver límites con ciertas formas indeterminadas, y es la regla de L'Hopital. Luego tendremos la regla de la primera y segunda derivada y la relación con las gráficas. Y para finalizar hablaremos de optimización. Bien, para finalizar hablaremos de optimización. Lo que es correspondiente al cuarto y último examen es de la sección 4.1 a la 4.8. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con movimiento rectilíneo. Bien, vamos a ir directamente a las definiciones. Entonces, acá vamos a suponer que un cuerpo se mueve de manera rectilínea, es decir, que la trayectoria que describe es en línea recta. Esto no quiere decir ni que el desplazamiento sea lineal, ni la velocidad, ni la aceleración. Nada de eso necesita ser lineal, ¿vale? Para que tengamos una idea, y pensemos en un ejemplo, piensen en un carro que sigue una trayectoria rectilínea. Bien, y por acá estará el carro, y el carro va a hacer este recorrido, y por supuesto, suponiendo que esto es una competencia o digamos que esto es por tiempo, entonces el carro va a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Dicho lo cual, lo que podemos esperar es que la variación de la posición con respecto al tiempo no sea constante. Es decir, lo que podemos suponer, por ejemplo, para este caso, es que la velocidad va a ir aumentando, por lo tanto hay una aceleración. Acá, repito, el hecho de que la trayectoria sea lineal no quiere decir que la posición es una función lineal. No tiene nada que ver con eso, ¿vale? Simplemente es cómo es la forma de la trayectoria que describe el objeto, ¿vale?
Entonces, tenemos la función velocidad. Entonces, vamos a suponer que s de t es una función que describe la posición de un objeto en movimiento rectilíneo, ¿vale? Es la posición de un objeto que se mueve de manera rectilínea. Entonces, ¿quién es la velocidad instantánea? Esa función velocidad instantánea. Esa función velocidad instantánea es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Precisamente la velocidad, como lo vimos nosotros en el problema de la recta tangente, la velocidad instantánea, ¿cómo se podría conseguir? La velocidad instantánea se conseguía como el límite cuando h tendía a cero de la velocidad media, ¿cierto? La velocidad media, ¿quién era? La velocidad media en un instante a era f de a más h menos f de a sobre h, ¿sí? Donde f pues describía el desplazamiento. Es decir, esto no es otra cosa que la definición de la derivada de f evaluado en a. Esto es f' evaluado en a, ¿cierto? Esa velocidad instantánea. Es decir, que la velocidad instantánea no es otra cosa en un número a que ¿quién? Que la derivada de la función posición, voy a ponerle aquí f de t, la derivada de la función posición con respecto al tiempo, evaluado en t igual a a. Eso es la velocidad instantánea, ¿cierto? Entonces acá, cuando tenemos que esto se mueve de manera rectilínea, la velocidad es precisamente la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. La rapidez del objeto es la norma de la velocidad. Resulta que la velocidad es vectorial. Cuando estén viendo física 1, van a poder volver a eso, a ver eso, el hecho de que la velocidad es bueno, una componente que tiene, bueno, una cantidad que es vectorial, es una medida que es vectorial, la velocidad. ¿Qué quiere decir que sea vectorial? Que guarda información con respecto a la dirección. Vale. ¿Quién es la función aceleración? La función aceleración es, si tenemos que s de t es posición, que v de t es la función velocidad, todo para un objeto que se mueve de manera rectilínea. Entonces la función aceleración a de t, ¿quién será? La función aceleración es la primera derivada de la velocidad, que a su vez será la segunda derivada de la posición. Bien. Bueno, y con esto podemos responder algunos problemas. Podemos responder aquí algunos problemas. Bueno, voy a cambiar aquí el fondo. Este,
¿Listo? Bien. Entonces vamos a suponer que un objeto se mueve de manera rectilínea. Ejercicio. Suponga que un objeto se mueve en una trayectoria rectilínea, de modo que S de t va a ser 3t cuadrado más 2t menos 10. Va a ser así. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. Allí la función velocidad. Allí la función aceleración. Vamos a hallar esas dos cosas y vamos a hacer ahora unas preguntas. Bien, entonces, la función velocidad. ¿Quién es la función velocidad? La función velocidad es la primera derivada de la posición, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Es decir, esto es S' de t. Por lo tanto, la función velocidad, ¿quién es? La función velocidad será 6t más 2. Ahora, la función aceleración. ¿Quién es la función aceleración? La función aceleración es la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, esto es b' de t. Y de este modo, ¿quién es la función aceleración? Tenemos que la función aceleración es simplemente 6. Bien, la función de aceleración es simplemente 6. Entonces ahora vamos a hacer preguntas y vamos a hacer preguntas con respecto a otro ejercicio. En este ya hicimos lo que se pedía. Ya hallamos la función aceleración y la función velocidad instantánea. Vale. Como les digo, la velocidad es vectorial. La velocidad es vectorial. Y ella, por el hecho de ser vectorial, tiene información de la dirección con respecto a la cual se mueve el objeto. Entonces, vamos a poner de una vez la siguiente observación. Dependiendo del sistema de referencia, la posición, la velocidad y o la aceleración pueden llegar a ser negativas. Pueden llegar a ser negativas. Entonces pregunto yo, si por ejemplo la velocidad es negativa, ¿qué quiere decir eso en el movimiento? ¿Qué querrá decir eso en el movimiento?
Ahí nos estaría refiriendo que el movimiento va hacia el otro lado, profe. Pero de pronto, ¿será que quiere decir, no sé, que se está deteniendo o algo así? Que está retrocediendo. Está retrocediendo, porque si fuera deteniendo serían cero, ¿no? Si se, si se detuvieran. Vale. Y si de pronto la aceleración es negativa, ¿Que va frenando? pensaría uno que va frenando, ¿verdad? Pensaría uno que va frenando. Entonces vamos a mirar dos problemas acá. Dos problemas que serán bastante similares. Entonces voy a resolver el siguiente problema. Primero desde dos puntos de referencia y luego resolveré un problema análogo. Entonces vamos a ver ejemplo 2. El ejemplo 2 dirá lo siguiente. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 50 kilómetros por hora, de 50 kilómetros por hora. Entonces la pregunta, vamos a hacer dos preguntas. A. ¿Cuál es la altura máxima? Voy a ponerlo así, altura máxima alcanzada. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada para la pelota? Y B, vamos a preguntar por el tiempo que le toma en llegar a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Es decir, cuánto tiempo tiene que pasar para que la velocidad que lleve la pelota sea de 30 kilómetros por hora. Si ustedes lo piensan y lanzan una pelota verticalmente hacia arriba, ¿qué esperan que ocurra? ¿Que la velocidad cada vez aumente más o que la velocidad disminuya? Disminuya. ¿Por qué disminuye? Pues mientras va subiendo, se va quedando sin gravedad y lo que va a tender es a bajar, ¿no? Bueno, disminuye esa velocidad por efectos de la gravedad. Vale. Entonces, vamos a responder estas preguntas. Para esto necesitamos cierta información. La aceleración, si nosotros pensamos acá en el problema y tenemos acá el lanzamiento de la pelota verticalmente hacia arriba, entonces tenemos información inicial. Si nosotros tomamos como sistema de referencia, vamos a tomar como sistema de referencia el suelo, y esta línea vertical que estoy trazando es donde va a recorrer la trayectoria, entonces puedo decir que la posición inicial es 0, ¿sí? Acá en el suelo voy a poner el 0 de mi sistema de referencia, hacia arriba voy a poner las posiciones positivas y hacia abajo voy a poner las posiciones negativas, ¿vale? Entonces, digo que mi sistema, en este sistema de referencia, la posición inicial es 0,
¿Cuál es la velocidad inicial? Es 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Y resulta que todo el tiempo esto va a estar sometido bajo una aceleración. ¿Cuál es la aceleración? La aceleración es debida a la gravedad. Bien, la aceleración es con respecto a la gravedad. Entonces, bueno, voy a dibujar otra posición de la pelota por acá. Vamos que va por aquí. Resulta que cuando tiene este desplazamiento, si aún no se ha detenido, la velocidad va a apuntar en esta dirección. Hacia acá va a apuntar la velocidad. Pero la aceleración, que es debida a la gravedad, va a apuntar en dirección contraria. Acá va a apuntar la aceleración. Resulta que la aceleración, ¿cuánto es la aceleración, muchachos? 9,8 9,8 ¿qué? ¿Qué unidades metros tiene? sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, primera observación, acá estamos hablando de kilómetros y de horas. Esto tengo que convertirlo a metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la aceleración es 9,8 metro sobre segundo al cuadrado. Debo manejar las mismas unidades. Pero resulta que la aceleración está apuntando hacia abajo, es decir, está apuntando hacia la parte negativa de mi sistema de referencia. Dicho lo cual, la aceleración también es vectorial, lleva en este caso un signo negativo. Repito, ¿por qué lleva el signo negativo la aceleración? La aceleración y la velocidad son vectoriales, es decir, que no solamente tienen cierta magnitud, sino que además guardan información de la dirección con respecto a la cual están actuando, ¿vale? Entonces la aceleración, que en este caso es debida a la gravedad, apunta hacia abajo. La aceleración apunta hacia abajo, es decir, la dirección que tienes en dirección negativa de mi sistema de referencia, ¿vale? Bueno, necesitamos entonces hacer la conversión de la velocidad. Entonces, esta velocidad inicial, ¿quién será? Tenemos, bueno, estos son 50 kilómetros sobre hora. Y bueno, 1 kilómetro, ¿cuántos metros son? Son 1000 1000 metros. metros. Y 1 hora, ¿cuántos segundos son? 3600. 3600 segundos. Entonces, bueno, podemos hacer aquí las cuentas con las unidades, ¿verdad? Es decir, que esta velocidad inicial, ¿quién es? Bueno, esto es 50 por 1000 dividido en 3600. ¿Cuánto da eso? Miren por ahí en su calculadora. A mí me da 13,88, profesor. Eso. Esa es la forma aproximada. Bueno, yo lo voy a escribir así, 125 novenos. Y esto ya está en metros sobre segundo, ¿vale? Está en metros sobre segundo, que es aproximadamente, como dice el compañero, 13,88. Bien, vamos a manejarlo así. Esa es la velocidad inicial. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la altura máxima alcanzada? Bien, entonces, ojo, porque acá vamos a tener que pensar un poco de manera inversa a cómo estamos acostumbrados con respecto a las derivadas. ¿Por qué? Resulta que la aceleración todo el tiempo es la misma, es menos 9,8. La pregunta es, ¿quién es la velocidad? Resulta que la velocidad es una función tal que cuando yo la derive, me va a dar la aceleración, ¿cierto? La aceleración es la derivada de la velocidad.
Entonces la pregunta que les hago es, ¿quién debe ser la velocidad para que al derivarla me dé menos 9.8? ¿Qué dicen? Ahora vamos a hacer un poco de ese ejercicio. Si por ejemplo yo tengo una función y acá tengo la derivada, si por ejemplo yo tengo 3x al cubo, ¿la derivada quién es? Esto es 9x al cuadrado, ¿verdad? Si por ejemplo la derivada es 5x, ¿quién es la función? ¿Qué dicen? ¿Quién es la función si la derivada da 5x? X a la 5. No, x a la 5 no es. Porque la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. Y no está elevado a la 4. Piensen que aquí, cuando yo derivo, se disminuye en 1 el exponente. Es decir, que si acá tengo exponente 1 antes, ¿qué exponente debería tener? 2. 2. Es decir, que acá va a ir sí o sí x al cuadrado, pero cuando yo baje el exponente, me va a quedar 5. Es decir, que acá debe ir un 5 medios, ¿cierto? Porque 5 medios por 2 es 5, ¿verdad? Pero mucha atención porque acá no solamente funciona así. Si yo, por ejemplo, le sumo una constante, por ejemplo, más 3, también funciona, ¿verdad? La derivada de 5 medios de x al cuadrado más 3 es 5x. Y si le pongo acá otra constante, también funciona. A esto que estamos haciendo acá se le conoce como calcular antiderivadas. Antiderivadas. Es decir, que conociendo la derivada, la pregunta es cuál es la función que debo derivar para obtener ese resultado. Eso se conoce como calcular antiderivadas. Y al calcular esas antiderivadas hay que tener en cuenta, eso lo verán con más detalle en cálculo 2, que acá esto siempre va a variar por una constante. Dicho esto, entonces la pregunta de quién es la velocidad, para que quede una constante, entonces antes debe haber algo lineal, ¿cierto? La función que se puede derivar es menos 9.8t más una constante. Observen, si yo derivo esa velocidad, me da precisamente esa aceleración. Bien. Y vamos a ir poniendo todo esto en términos de las condiciones iniciales. Es decir, acá yo no sé cuánto vale C, necesito averiguar quién es C. Pero eso puedo hacerlo a partir de la información de la velocidad inicial. Acá esto será entonces menos 9.8 por 0 más C, y esto va a ser igual a 125 novenos. De donde establecemos que C es 125 novenos. De esta forma, nuestra función velocidad, que será menos 9.8 t más 125 novenos. Bien, ahora la pregunta es, bueno, con esto ya podríamos responder la primera pregunta. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? Bueno, ya casi, nos falta la función posición. Entonces ahora les pregunto, muchachos, ¿quién es la función posición? Tengan en cuenta que la función posición es la primera derivada de la velocidad. Perdón, que la velocidad es la primera derivada de la posición. Es decir, esta velocidad es S' de t. La velocidad es la primera derivada de la posición.
Entonces, si la derivada es menos 9.8t más 125 novenos, ¿quién es la función? ¿Qué función debo derivar para que me dé esa función velocidad? Entonces empezamos elemento por elemento. Para obtener menos 9.8t, acá antes debe haber un t cuadrado, ¿cierto? Porque cuando voy derivando van disminuyendo las potencias de la variable. Entonces acá voy a escribir menos 9.8 y esto lo voy a dividir en 2. Bien, lo divido en 2. ¿Para qué? Para que cuando derive el 2, que va a bajar a multiplicarse, simplifique con ese 2 que estoy poniendo a dividir. El 125 novenos es una constante. Para que una derivada sea constante, se necesita que la función sea lineal. Y acá, pues necesitaremos agregar una constante más, una constante k, que por el momento es desconocida para nosotros. De esta manera, entonces, por ahora tenemos que, esta es la función posición. Necesitamos averiguar cuánto vale k. Resulta que la función posición podemos calcular, bueno, ese valor de k, que es el único que no conocemos, teniendo en cuenta la información inicial de las condiciones iniciales. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial es 0. ¿Por qué? Porque parte desde el suelo. Entonces, acá evaluamos esto en 0, haciendo que t vale 0, establecemos que k vale 0. Por lo tanto, nuestra función posición, ¿quién es? Nuestra función posición es menos 4.9 t cuadrado más 125 novenos de t. Esa es nuestra función posición. Y ahora sí podemos responder a la primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad, cuál es la altura máxima alcanzada? ¿Qué ocurre cuando la pelota alcanza altura máxima? ¿Qué ocurre con respecto a la aceleración, la velocidad y la posición? ¿Qué ocurre en ese momento en el que la pelota alcanza la altura máxima? Porque bueno, ya establecimos que la velocidad va a ir disminuyendo, ¿verdad? Por efecto de la gravedad. Si eso no ocurriera, entonces la pelota saldría disparada hacia el espacio. Si no disminuyera la velocidad. Si aumentara o permaneciera constante, entonces la pelota continuaría su trayectoria y seguiría disparada hacia el espacio. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre cuando la pelota alcanza velocidad máxima? Perdón, alcanza altura máxima. ¿Cómo es en ese momento la velocidad? 0, profe. Es 0. Cuando la pelota alcanza altura máxima, la velocidad es 0. Hay un instante allí en el que la pelota se detiene y luego va a empezar a descender. Entonces vamos a averiguar cuándo la velocidad se hace 0. Vamos a averiguar cuándo la velocidad se hace 0 para hallar ese tiempo que le toma en alcanzar la altura máxima. Entonces vamos a ver, la velocidad v de t es igual a 0 si solamente sí que acá esta función de la velocidad menos 9.8 t más 125 novenos es igual a 0. Es decir, que t, ¿quién es?
es 125 novenos. 125 novenos. Y esto va a estar dividido, bueno, o va a estar multiplicado por 1 sobre 9.8. Y vamos a ver cuánto da esto. A mí me está dando 625 sobre 441. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, esto es entonces 625 sobre 441, que es aproximadamente 1.4172. Esto en segundos. Bien, estos son segundos. Listo, ese es el tiempo que le toma a la pelota alcanzar la altura máxima. Que le toma en alcanzar la altura máxima. Dicho esto, vamos a averiguar cuál es esa altura máxima. Ya tenemos el tiempo. Ahora vamos a averiguar cuánto es la posición en ese tiempo. En 625 sobre 441. ¿Cierto? Entonces acá tenemos menos 4.9, 625 sobre 441 al cuadrado más 125 novenos por 625 sobre 441. Y bueno, vamos a mirar cuánto da esto. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? A mí me da 9,84. 9,84. Es la más aproximada, o sea, 9,8418. Vale. Sí, a mí también me da ese resultado. Entonces, estos son 9,84 aproximadamente. Vamos a poner así. Esto está medido en metros. En metros. Esta es la altura máxima. Esta es la altura máxima. Y es la respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la altura máxima? La altura máxima es esta cantidad, 9.84 metros. 9.84 metros. Y pues tenemos allí el tiempo también ya está, ¿no? El tiempo de hecho lo hallamos antes. El tiempo que le toma en alcanzar la altura máxima es 1.4172 segundos. Bien, vamos a ver entonces la segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿cuánto tiempo le toma en llegar a una velocidad de 30 kilómetros por hora? ¿Verdad? Entonces, el tiempo que le toma en llegar a esa velocidad se calcula respondiendo a esta pregunta. Cuando b de t es igual a 30, ¿cierto? Pero bueno, esto está en kilómetros por hora. Nuevamente tenemos que hacer una conversión a metros sobre segundo, ¿vale? Todo debe ir en las mismas unidades.
Entonces, bueno, acá tenemos, estos son 1000 metros, lo que viene siendo 1 kilómetro, y una hora, 2600 segundos. A A ver, ¿cuánto? 8.33, profe. 8.33. Pues da 25 tercios. Ahora, dejémoslo en la fracción entonces. 25 tercios. Entonces, quiero saber cuánto tiempo tiene que pasar para que la velocidad sea esta. Sea 25 tercios, esto ya en metros sobre segundo, ¿vale? Entonces vamos a tomar la función velocidad. Por acá tenemos nuestra función velocidad, que es menos 9.8 t más 125 novenos. Y la vamos a igualar a esto. Menos 9.8 t más 125 novenos. Esto igual a 25 tercios. Y acá vamos a despejar el tiempo. Entonces vamos a tenerlo, bueno, vamos a tener lo siguiente. Esto es 125 novenos menos 25 tercios igual a 9.8 t. A ver, esto es 75, 50 novenos igual a 9.8 t. De donde t será 50 novenos dividido en 8. Y esto, bueno, a mí me está dando 250 sobre 441. Sobre 441. Esto es aproximadamente 0.56, bueno, 566 segundos. Profe, ¿ahí qué hiciste? Perdón. Aquí despejé, ¿en dónde? Acá despejé t. Despejé t, entonces el menos 9.8 lo pasé a la derecha, el 25 tercios lo pasé a restar a la izquierda. Hice la cuenta y luego me pasé el 9.8 a dividir al 50 novenos. Ah, ok, ok. Y bueno, ese es el tiempo que le toma en alcanzar una velocidad de 30 kilómetros por hora. 0.566 segundos. Bien. Entonces, observen, hemos resuelto ese problema teniendo en cuenta ese sistema de referencia. Hemos tenido en cuenta ese sistema de referencia. Uno podría situar su sistema de referencia de otra manera. Por ejemplo, voy a volver acá. Si, por ejemplo, yo quisiera situar mi sistema de referencia, ya no aquí, no sé, tal vez a esta altura, podría hacerlo. No sé. Vamos a suponer que en relación a lo anterior, acá hay 10 metros. Supongamos que acá hay 10 metros. Bien. Es decir, que si yo ahora en mi sistema de referencia, vamos a dibujarlo acá en amarillo, acá voy a poner el 0 de mi sistema de referencia. Sobre esta línea voy a poner el movimiento. Entonces la posición inicial estaría acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la posición inicial para mi nuevo sistema de referencia sería menos 10 metros.
¿vale? Sería menos 10 metros. ¿Ok? Ese sería mi sistema en este nuevo sistema de referencia. Le vamos a poner acá positivo, acá le vamos a poner negativo. Bien. Y si nosotros hacemos las cuentas, todo va a ir, bueno, todo va a funcionar de la misma manera. Van a cambiar algunas cosas. Cosas como que van a cambiar. Por ejemplo, el tiempo que le toman alcanzar la altura máxima no debe cambiar. Eso debe ser el mismo. Bien. Ese es el tiempo que le toman alcanzar la altura máxima. Pero esa altura máxima sí va a ser algo diferente. Como pueden ver, la altura máxima que conseguimos fue 9.84, ¿vale? 9.84. Es decir, que en mi nuevo sistema de referencia, la altura máxima quedará por acá muy cerca al cero, pero no alcanza a ser positiva. Es decir, que la altura máxima que alcanzaré en mi sistema, en mi nuevo sistema de referencia, tal vez será menos 0.16, si el otro es menos 9. Si el otro es 9.84, entonces acá va a dar menos 0.16. ¿Cómo se escogen los sistemas de referencia? No hace un cambio significativo en lo que viene siendo los resultados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que acá estoy partiendo desde menos 10 metros y estoy yendo, bueno, los resultados van a arrojar que la altura máxima va a ser de menos 0.16 aproximadamente, ¿vale? Entonces, la altura máxima como tal es esta, pero con respecto al sistema de referencia. Si la pregunta es cuánto es el desplazamiento que tiene la pelota, el desplazamiento va a ser el mismo. El desplazamiento, ¿cómo se medirá? El desplazamiento es la distancia desde la posición inicial hasta la posición final, la distancia. Y esta distancia será 9.84. Será la misma distancia que nos dio en otro momento la altura máxima. Es bastante usual poner el sistema de referencia donde se origina el movimiento, como lo hicimos al inicio, pero no es estrictamente necesario. Por ejemplo, ¿para qué se utilizan estos sistemas de referencia? Estos sistemas de referencia se utilizan viendo con respecto a este problema. Suponga que usted está acá en el suelo lanzando la pelota verticalmente hacia arriba y al lado suyo hay una persona, ¿vale? Hay un amigo que está por acá, pero ustedes están acá cerca de un edificio. Están acá cerca de un edificio. Y entonces, dentro del edificio, vamos a poner por aquí un balconcito. Dentro del edificio, supongamos que tenemos otra persona. Entonces, aunque lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo, porque bueno, es un evento único, estas dos personas no lo perciben de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de referencia diferente, ¿vale? Entonces, cuando la pelota es lanzada verticalmente hacia arriba, de pronto la pelota llega hasta esta altura. Bien. Quien está a nivel del suelo, desde donde se está haciendo el experimento, está viendo que la pelota está ganando altura desde su posición, ¿cierto? Está ganando altura desde su posición, pero la persona que está en la parte de arriba ve que la pelota está ganando altura, pero que va ascendiendo hacia él, ¿sí? En uno de los casos, en el caso del observador que se encuentra en el suelo, la pelota se está alejando de él. En el caso del observador que se encuentra, digamos, en un balcón, y digamos que ese balcón está por encima de la altura máxima, ve que la pelota se va acercando hacia él. Entonces hay ligeras diferencias con respecto al sistema de referencia, pero en términos prácticos, los resultados deben ser los mismos. ¿A qué me refiero? El tiempo que le toma en alcanzar la altura máxima
es el mismo independientemente de donde se ubique el observador, ¿verdad? La pelota alcanzará la altura máxima en el mismo tiempo sin importar dónde se ubique el observador. ¿Qué pasa? Que para un observador, el observador que estará en el piso, en el momento en el que se alcanza la altura máxima, la pelota está lo más lejos de él posible. Pero para el observador que está en el balcón, la pelota está lo más cerca de él posible. ¿Bien? Ahí es donde hay ciertas diferencias. Sin embargo, el desplazamiento o el recorrido es el mismo sin importar dónde ubique yo el observador. Bien, si lo pongo a nivel del suelo, lo pongo en un balcón, el desplazamiento de la pelota es exactamente el mismo. Entonces acá cuando uno escoge un sistema de referencia, debe entender que el sistema de referencia no va a afectar los resultados en esencia, ¿vale? En esencia no va a afectar los resultados, pero hay que saber interpretar los resultados. Como, bueno, si nosotros hablamos del segundo sistema de referencia, no puedo decir que la pelota se desplazó 0,16, menos 0,16 metros. Eso tal vez no tenga mucho sentido. Bien, si yo no especifico de pronto que mi posición inicial es menos 10 metros, ¿vale? Entonces allí hay que tener bastante cuidado con eso. Bien. Bueno, vamos a resolver un problema similar a este, pero ahora vamos a pensar que la pelota se deja caer. Se deja caer desde cierta altura. Supongamos que se deja caer desde la terraza de un edificio. ¿Vale? Se deja caer simplemente hacia abajo. Y vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a mirar. Por aquí. Vamos a iniciar aquí otra columna. Bien, vamos a resolver entonces otro problema. Tercero. Una pelota se deja caer desde una altura de 100 metros. Cuando decimos se deja caer, quiere decir que el movimiento va verticalmente hacia abajo. Bien. A lo que me refiero es dejarla caer, simplemente será que la pelota va de esta manera. Dejarla caer no requiere ningún impulso que haga que la pelota vaya en movimiento o en una trayectoria parabólica. ¿Vale? Eso no sería dejarla caer, sería hacer un lanzamiento. Dejarla caer simplemente es sujetarla a cierta altura, en este caso a 100 metros, y liberarla. ¿Vale? Liberarla. Entonces se va a dejar caer desde una altura de 100 metros. Ya está. Vamos a poner acá desde el reposo. Vamos a decir que es desde el reposo. Otra cosa sería que la pelota fuera lanzada verticalmente hacia abajo. En tal caso, habría una velocidad inicial diferente de cero. Bien, no estaría en reposo, no estaría en quietud en el instante en el que se origina el movimiento, sino tendría una velocidad que se le imprime a la pelota en dirección verticalmente hacia abajo. Entonces, pregunta. Vamos a ponerle velocidad
máxima alcanzada. Y la siguiente pregunta, tiempo que le toma alcanzar el suelo. ¿Qué le toma en alcanzar el suelo? Observen una cosa, muchachos. Acá, ¿qué debemos esperar con respecto a la velocidad? Que la velocidad aumente, disminuya o se mantenga constante. Aumente, profe. Aumente. Entonces veamos. Teniendo en cuenta nuestra información inicial, vamos a poner acá el suelo y acá vamos a poner la pelota, ¿cierto? Que en este sistema de referencia, observe que el sistema de referencia no lo voy a poner, es decir, el cero de todo no lo voy a poner donde está la pelota. ¿Dónde lo voy a poner? A nivel del suelo. ¿Por qué voy a hacer esto? Para mantener el hecho de que la altura inicial o la posición inicial, esta posición inicial es 100 metros. Si yo quiero, por ejemplo, tomar la pelota y poner allí mismo nuestro sistema de referencia, es decir, aquí poner el 0, entonces ahí hay que tener en cuenta que el suelo estará por acá en una línea imaginaria bueno, en este caso, esto estará a menos 100, ¿verdad? Lo que viene siendo el suelo estaría a menos 100 metros, ¿vale? Y así se interpreta la información inicial con respecto a la altura. Yo acá podría, en mi sistema de referencia, decir que la posición inicial de la pelota es el 0 y por lo tanto ubicar allí mi sistema de referencia. No hay ningún problema, ¿vale? Puedo hacerlo de cualquiera de las dos formas, ¿ok? Vamos a poner el 0 entonces en el suelo y la altura inicial vamos a ponerla de 100 metros, ¿vale? Listo. Entonces, resulta que esto, según la descripción, tiene una velocidad inicial que es 0 metros sobre segundo y una aceleración, todo el tiempo la aceleración es menos 9.8 metro sobre segundo cuadrado, ¿vale? La aceleración es la gravedad. Entonces ahora las preguntas son la velocidad máxima alcanzada y el tiempo el tiempo que le toma en alcanzar el suelo. Entonces vamos a nuevamente averiguar quién es mi función velocidad, quién es mi función posición, es lo que necesitamos. Y todo esto a partir de la aceleración, ¿verdad? La aceleración nuevamente es menos 9.8. ¿Quién es la velocidad? Recuerden que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, ¿qué función derivo para que me dé menos 9.8? Profe, ¿por qué ahí la aceleración es negativa? Porque apunta hacia abajo. O sea, porque acá esta es la parte positiva de mi sistema de referencia, esta es la parte negativa. Acá en la línea blanca del suelo está el 0, ¿verdad? Acá esto está el 0. Es decir, que cuando inicia o en todo el tiempo, acá tenemos la pelota y la pregunta que deben hacerse es ¿hacia dónde apunta la aceleración? La aceleración es una fuerza. Entonces esa fuerza está jalando la pelota hacia abajo, ¿vale? Hacia allá apunta la aceleración. ¿La velocidad hacia dónde va a apuntar? La velocidad también va a apuntar hacia abajo, ¿cierto? La velocidad va a apuntar hacia abajo. La velocidad siempre acompaña el movimiento cuando estamos hablando de movimiento rectilíneo, acompaña el movimiento. La aceleración no necesariamente.
Entonces, ¿la velocidad quién es? La velocidad es menos 9.8 t más una constante, ¿vale? Vamos a averiguar quién es esa constante usando la velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial es 0 y esto será menos 9.8 por 0 más una constante. Es decir, que esa constante vale 0 y de momento nuestra función velocidad instantánea es simplemente menos 9.8 t. Así es nuestra función velocidad instantánea. Ahora vamos a averiguar quién es nuestra función posición. Nuestra función posición, la derivada de la posición es la velocidad. Es decir, que esto es menos 9.8. Acá debe ir un t cuadrado, ¿cierto? Para que al derivarlo me quede con t. Acá va a ir dividido en 2. Y acá esto va a ir más una constante k. Que también vamos a someter esto a las condiciones iniciales. Y averiguar cuánto vale ese valor. Cuánto vale esa k. La posición inicial es 100. Es decir, esto es menos 4.9 por 0 al cuadrado más k. ¿De dónde se establece que k vale 100? Y así tenemos nuestra función posición. Nuestra función posición, ¿quién es? Es menos 4.9 t cuadrado más 100. Acá tenemos entonces nuestra función velocidad. Acá tenemos nuestra función posición. Y ahora vamos a responder las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad máxima alcanzada? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo le toman alcanzar el suelo? Resulta que cuando alcanza el suelo, la posición es igual a 0, ¿cierto? En el momento que alcanza el suelo, la posición es igual a 0. Dicho lo cual, vamos a averiguar cuánto tiempo le toma a la pelota alcanzar una posición 0. Entonces, S de t es 0, si solo sí, menos 4.9 t cuadrado más 100 es igual a 0. Y bueno, vamos a despejar de acá, de donde tenemos que t cuadrado será igual a ¿qué? Será igual a 100 sobre 4.9. Por lo tanto, acá saldrían dos tiempos, ¿cierto? Más o menos la raíz cuadrada de esto, pero me interesa solamente la raíz positiva porque estamos hablando de tiempo. Raíz cuadrada de 100 sobre 4.9. ¿Y cuánto da esto? Esto da 4.517. A mí me está dando eso. El tiempo es 4.517 segundos. Entonces a la pelota le toma 4.517 segundos en llegar al suelo. Resulta que usando ese tiempo podemos averiguar cuál es la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque precisamente cuando está en el suelo, cuando toca el suelo, alcanza esa velocidad máxima. Entonces vamos a evaluar la velocidad en este valor. La velocidad evaluada en 4.517. Es decir, esto es menos 9.8 por 4.517. ¿Y esto cuánto es? Esto es 42.271 metros sobre segundo. Bien.
Profe, ¿Sí? a mí me dio menos 44,26. A ver, esperen, miramos. A ver. Tenemos 9.8 por 4.517. Sí, tienes razón. No sé por qué tal vez habré puesto algo mal aquí. Menos 44.266 metros sobre segundo. Tengan en cuenta que acá la velocidad es negativa. ¿Qué quiere decir que la velocidad sea negativa? La velocidad negativa no quiere decir ni que el movimiento esté acelerándose, ni que se esté desacelerando, ni que esté frenando, nada de eso. Lo único que quiere decir que sea negativa es que va en la dirección negativa de nuestro sistema de referencia. Es todo lo que quiere decir. ¿Vale? Acá, en este ejemplo, quería que viéramos este ejemplo para que notaran que es posible que la velocidad sea negativa. ¿Vale? Es posible que la aceleración también sea negativa, que es menos 9.8, que es la gravedad. Entonces, el hecho de que la velocidad sea negativa o la aceleración sea negativa no tiene ningún problema. Bien. Incluso la posición puede ser negativa, como vimos hace un rato con el sistema de referencia modificado. La posición puede ser negativa. Entonces, no tiene nada que ver el signo. Lo que debemos nosotros observar es cómo está nuestro sistema de referencia. Algo que sí no podemos tener negativo son tiempos, independientemente de cuál sea el sistema de referencia. Tiempos negativos no tienen sentido para este tipo de problemas. Bien, bueno, por otro lado, hay que preguntarnos cuándo el movimiento es acelerado y cuándo es desacelerado. Acá tenemos dos ejemplos. Los dos últimos ejemplos nos muestran un movimiento desacelerado, el primero, en el cual se lanzaba una pelota verticalmente hacia arriba. Vamos a dibujar simplemente la pelota. Resultaba que si la pelota era lanzada verticalmente hacia arriba, la velocidad apuntaba hacia arriba y la aceleración apuntaba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, acá podemos decir que la aceleración y la velocidad tienen signos diferentes. Tienen signos diferentes, ¿verdad? Una apunta hacia arriba, una apunta hacia abajo. Entonces, acá vamos a decir que esto es un movimiento desacelerado. Es un movimiento desacelerado. Y como pueden ver, la pelota lanza verticalmente hacia arriba y cada vez disminuye su velocidad, ¿cierto? Va disminuyendo su velocidad hasta el punto en el cual la pelota alcanza la altura máxima y en la cual la velocidad es cero. Por otro lado, vimos el otro ejemplo en el cual la pelota era lanzada verticalmente hacia abajo y en ese caso la aceleración apunta hacia abajo, pero la velocidad también apunta hacia abajo. En ese caso, pudimos observar que la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo y el movimiento se va acelerando. La velocidad cada vez va aumentando más. Bien. Entonces, acá tenemos que la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo. Estamos en la presencia de un movimiento acelerado. Estamos con un movimiento acelerado.
Eso es importante en esta parte del movimiento rectilíneo. Repito, el hecho de que la velocidad o la aceleración, alguna sea positiva o la otra sea negativa, es decir, por sí solos los signos no dicen nada. Los signos en comparación, es decir, comparando el uno con el otro, sí me da información. Si tengo signos iguales, ya sean ambos positivos o ambos negativos, si tengo signos iguales, el movimiento es acelerado. Si tienen signos diferentes, el movimiento es desacelerado. Bien, pero básicamente la observación que se da aquí. Cuando desacelera y cuando acelera un objeto que se mueve de manera rectilínea. Y bueno, acá hacen algunos ejemplos con respecto a eso. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de razones de cambio relacionadas. Vamos a hacer una breve introducción y mañana continuamos con esta parte, ¿vale? Como tal, una derivada es una razón de cambio. Si ustedes recuerdan cómo se define la derivada se define de la siguiente manera. La derivada, en general, se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h pero de otra forma podemos establecer que la derivada se puede escribir de la siguiente manera. Acá en la parte del numerador vamos a poner un delta de y, bien, o un delta de f, esto es una diferencia de imágenes. Y en el denominador vamos a poner un delta de x, ¿cierto? Es una diferencia de preimágenes cuando delta de x tiende a 0. Esto es una razón de cambio, es una variación. En últimas es variación de la altura con respecto a la variación de ese desplazamiento, si lo viéramos como una función de desplazamiento. Pero tengo una razón entre la variación de dos cantidades. A esto se le conoce como una razón de cambio. Básicamente mide qué tanto está cambiando una cantidad. Cuando hablamos de una razón de cambio relacionada, vamos a hablar de un problema en el cual tenemos variables, pero donde esas variables van a ir cambiando con respecto a alguna variable adicional. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función posición en términos del tiempo, cuando yo calculo la velocidad como la razón de cambio instantánea, esta razón de cambio instantánea, que en últimas mide la variación, acá como tenemos en el numerador, variación de la posición con respecto a la variación del tiempo, esa razón de cambio, acá la variable sobre la cual se está actuando es la variable tiempo, ¿ok? La variable tiempo. Pero resulta que hay problemas en los cuales, por ejemplo, vamos a analizar aquí este ejemplo. Simplemente vamos a mirar el ejemplo para comprender de qué vamos a estar hablando. Observen lo siguiente. Supongan que desde un punto P, como se muestra en la figura, después miraremos el problema. Vamos a tomar nuestro sistema de referencia. Ahora es un sistema de referencia en dos coordenadas, no es un movimiento rectilíneo. Y tenemos una persona que se desplaza en una trayectoria y una persona que se desplaza en esta otra trayectoria. La pregunta es, ¿cuánto varía o cómo va variando la distancia entre ellos dos? ¿Cómo va variando la distancia entre ellos dos en términos del tiempo? En términos del tiempo.
Resulta que puede que, bueno, la distancia de una de las personas con respecto a este sistema de referencia, a este punto P, esté variando de una forma con respecto al tiempo, tiene que ver con el hecho de la velocidad que utiliza. Y acá tenemos otra persona que con respecto a ese mismo punto de referencia, ese punto P, se va moviendo con otra variación, puede ser otra velocidad. De hecho, lo que vamos a ver en este ejemplo, una de las personas se mueve a 9 kilómetros por hora y la otra se mueve a 10. Bien, pero la pregunta es cómo cambia la distancia entre esas dos personas. Cuando uno, por ejemplo, utiliza acá el teorema de Pitágoras, que es lo que se va a sugerir en el problema, puede encontrar que la distancia z entre las dos personas está relacionada con la distancia y de la primera persona al punto de referencia y la distancia x de la segunda persona al punto de referencia. De hecho, esa cantidad z cuadrado será igual a x al cuadrado más y al cuadrado, donde x es la distancia que ha recorrido la persona que va en esta dirección desde el punto P, y es la distancia que ha recorrido la primera persona desde el punto P y z es la distancia entre las dos personas. Bien, pero la pregunta es, acá no me están pidiendo la variación de cada, o bueno, no me piden la variación de la distancia entre las dos personas en términos de la distancia de cada una de ellas al punto P. Me la piden con respecto al tiempo. Observen que a medida que transcurre el tiempo, ¿quién va variando? Va variando Y, va variando X y por lo tanto va variando Z. Es decir, que esas tres variables que están relacionadas mediante esta ecuación, esas tres variables van cambiando cada una con respecto al tiempo. Cuando nosotros queremos calcular esa variación con respecto al tiempo y calculamos derivadas y obtenemos razones de cambio, allí es donde salen las razones de cambio relacionadas. Resulta que las razones de cambio de cada una de estas variables va a influir en qué tanto va a cambiar la razón de la variable z con respecto al tiempo. Bien, acá en razones de cambio vamos a necesitar varias cosas. Vamos a necesitar, por ejemplo, algunos elementos de geometría, cosas como qué, cosas como, por ejemplo, hacer algo de semejanza de triángulos, ¿verdad? A saber algo con respecto a volúmenes de ciertos sólidos, volúmenes de esferas, en este caso conos, de cilindros, etcétera. Entonces les pido que, bueno, para mañana lean un poco esta información que tiene que ver con, por ejemplo, con el volumen, el área de cierto tipo de figuras. Vamos a necesitar repasar, bueno, no tanto repasar, más bien recurrir a cosas como el teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos se utiliza mucho en este capítulo 4. Utiliza mucho. Y bueno, de eso vamos a estar hablando mañana. Bueno, vamos a dejar hoy por ahí para que no nos cansemos mucho el día de hoy que volvemos de este receso.